Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Aristóteles, la retórica, libro 3, organización del discurso. Ya que hemos analizado de manera general y específica qué es la retórica y qué cosas se deben emplear en un discurso, resta analizar la organización y la forma que debiera tener el mismo. No podemos pronunciar ni una palabra si no sabemos cómo empezar o cómo organizar las estructuras para poder convencer de manera efectiva a quien estamos hablando. Es crucial tener un orden no solo en esencia, sino que también en apariencia, pues si la audiencia no lo recibe de esa forma, no se podrá tomar en serio dicho discurso. Por otro lado, Aristóteles también nos hablará de las palabras que debemos usar, qué conectores emplear para juntar las oraciones y así, de algún modo, maquillar el discurso y obviamente no salir de lo verdadero. Así que sin más preámbulo, vamos a analizar este libro, ¿no es cierto?, tercero de Aristóteles. Bueno, empezamos nuestro libro viendo lo que significa la voz. Falta analizar el cómo del discurso y para eso enfoquémonos primeramente en la voz y la puesta en escena que el orador debe tener. En cuanto a la voz es necesario considerar si debe ser en voz alta, baja, normal, aguda, grave, intermedia y el ritmo que debe llevar. Por esto, el mismo estudio de la voz se debe considerar en tres cosas: en el volumen, la modulación y el ritmo. El mismo Aristóteles nos dice que no ha existido ningún tratado que hable sobre estas cuestiones. Ningún tratado que hable sobre estas cuestiones. Aunque en realidad Aristóteles luego va a nombrar a un sofista que se llama Trasímaco de Calcedonia, que hablaba sobre las formas de provocar la piedad. Pero solamente habla de eso, solamente de provocar la piedad, pero no provocar todas las emociones, ¿no es cierto?, que hemos visto con Aristóteles, sobre todo en el libro segundo. Así que aconsejo nuevamente que si usted está en el libro 3, lo básico y lo correcto sería que usted retrocediera y viera el libro 2 primeramente, para no estar perdido, primero que todo, ¿no? Ahora Aristóteles dice que si bien los antiguos no se encargaban de estos temas, bien decía Aristóteles que algunos poetas comenzaron con esta habilidad de saber pronunciar correctamente lo que hablaban. Pero saber expresarse y recitar poesías no es lo mismo, dice Aristóteles. Uno de los elementos más apropiados para alcanzar la virtud y la excelencia en el discurso es la claridad. La poesía no representa una baja calidad o una falta de comunicación, pero no es apropiado para pronunciar un discurso. La poesía es una expresión majestuosa que se va de la realidad para adornar un discurso. Además, la manera perfecta para dar un discurso no es a través de un texto preparado ni artificial, sino más bien desde una prosa natural. Recordemos que la prosa es una expresión que no está sometida ni a rima ni a versos. En todo caso, si se quiere articular un discurso y pronunciarlo de todas maneras, es de gran ayuda reemplazar las palabras complejas por las palabras de uso corriente. Las palabras raras, inventadas y poco usadas deben evitarse en los discursos. La única forma de conocer el pensamiento del individuo es a través de la palabra, es decir, el hablante da a conocer su pensamiento a través de la palabra. No hay otra forma. Para que la prosa, que es este discurso, ¿no es cierto?, que se hace de alguna manera sin rimas y sin versos, debe estar esta prosa basada en lo natural. Usar palabras usadas, apropiadas y solamente en algunos casos alguna que otra metáfora. Para los poetas será apropiado el uso de sinónimos y para el sofista el equívoco.
pues es ahí donde ocurre su falsedad. La metáfora será lo mejor para embellecer un discurso, ya que son las únicas que tienen claridad, encanto y singularidad. Obviamente, siempre se debe escoger la metáfora apropiada en un discurso, como por ejemplo, decir aduladores de Dionisio a los artistas, decirle aduladores de Dionisio. Pues recordemos que Dionisio era el dios de la fiesta y el vino. Otro ejemplo es que a los piratas se les llame suministradores, ¿no es cierto? Como si fuera una especie de eufemismo, ¿no? Debe ser la metáfora una expresión cercana y no lejana de lo que se plantea decir. Por ejemplo, en la denominación de los piratas, cuando se les dice, ¿no es cierto?, suministradores, podríamos decir que en realidad lo son, pues suministran riquezas a su país o más bien a su hogar, pero uno sabe que los piratas se dedican al pillaje, ¿no? La elección de palabras en la metáfora debe darse por su sonoridad y no por la realidad que éstas tengan. Por ejemplo, decir que la aurora tiene dedos rosados en vez de dedos escarlatas, y mucho menos decir dedos rojos, ¿ya? La aurora, ¿no es cierto?, que es este fenómeno que ocurre en el cielo. Y de hecho esto es una antigua referencia a la poesía, digamos, y a la historia y al misticismo griego, porque la aurora de dedos rosados se refiere a Eos, quien era la diosa, ¿no es cierto?, de la aurora. Era la diosa de la aurora. Los epítetos también son una buena forma de metáfora, ya sea para mejorar o empeorar la imagen de una persona. Por ejemplo, decir en vez de matricida, vengador de su padre, la cual suena mucho mejor que matricida, ¿no? Por otro lado, también tenemos los diminutivos para mejorar, alivianar o burlarse de la palabra que sea insulto o algo parecido, ¿no es cierto? El epíteto y el diminutivo deben ser ocupados con moderación. La frialdad en el lenguaje. No es difícil notar cuando es que la frialdad se presenta en el lenguaje. Aristóteles distingue 4 modos para ver la frialdad en el lenguaje. Fíjense lo interesante que estamos viendo acá, chiquillos. Estamos viendo la frialdad, cuando una persona en realidad tiene frialdad o quiere expresar frialdad en el lenguaje. 1. Por las palabras compuestas. Son aquellas palabras que en su unión tienen 2 o más palabras. Por ejemplo, costa angostifranqueable. Creo que es justamente la que ocupa Aristóteles, ¿no es cierto? Rostrivariado o musimendicantiaduladores. Musimendicantiaduladores. Oh, qué difícil. No, está muy difícil de pronunciar, ¿no? Bueno, todas estas palabras, en todo caso, fueron dichas por el mismísimo Gorgias. Adivinemos, ¿no es cierto? Gorgias, quien era, como ustedes saben, un sofista que trataba de ocupar, ¿no es cierto?, su lenguaje para engañar a las personas. Por lo tanto, aquí hay una frialdad cuando se utilizan palabras compuestas. Un ejemplo contemporáneo de esto, realmente no podría pensar en alguno ahora. No, me es difícil. A ver, podría ser si es compuesto. Bueno, podría ser que pintamono, por ejemplo. Una expresión que se usa mucho aquí en Chile, ¿no? Un pintamonos, que es una persona que relata, ¿no es cierto?, una gran historia, ¿no es cierto?, que parece un poco exagerada. Entonces, claro, ahí dice, bueno, esta persona en realidad es un pintamono, es un pintamonos, ¿no es cierto? ¿Qué más podríamos decir? Quizás un pelagato, como se dice aquí en Chile también. No sé si en otros países también existirá esta expresión, pero el pelagato es realmente un don nadie, alguien mediocre,
siempre, ¿no es cierto?, se dice a un pelagato, una persona que en realidad no tiene definitivamente ninguna habilidad, ¿no? Ahora, no sé la etimología, solamente se me ocurrió, ¿no? No sé cómo es que la palabra pelagato, cómo se entiende, ¿no es cierto? Pelar gatos, no lo entiendo muy bien. ¿Ya? Si alguien tiene, digamos, la solución de esto, bueno, ahí lo avisa y lo pone en los comentarios, porque realmente no tengo idea cómo puede ser eso. Entonces, por las palabras compuestas se demuestra la frialdad en el lenguaje. Y también, en un segundo punto, por las palabras raras, aquellas palabras que ya están en desuso, como mirífico varón, mirífico. Chicos, mirífico, que es un ejemplo que pone Aristóteles, es asombroso. Eso significa mirífico, asombroso varón, ¿no es cierto? Claro, las palabras raras demuestran una cierta frialdad en el lenguaje. Cuando uno lee un texto que tiene palabras raras, ¿no es cierto?, o que usted no conoce, uno inmediatamente nota que el texto tiene quizá alguna seriedad, ¿no es cierto?, y uno no logra, digamos, empatizar o conectar alguna emoción. Hay una frialdad. Los epítetos que habíamos hablado, aquellas palabras que de alguna manera embellecen la poesía, pero no siempre la prosa. Por ejemplo, blanca leche. En poesía puede sonar bien, pero no en prosa, ya que sabemos que la leche es blanca y no es necesario decirlo. Aunque si se quiere usar, se debe tener cuidado y elegir un epíteto apropiado. Otros ejemplos son húmedo sudor, leyes soberanas. Son, digamos, quizás hasta pleonasmos, ¿no? Pleonasmos en el lenguaje. Estas expresiones, los pleonasmos son estas expresiones como cuando uno dice lo vi con mis propios ojos, ¿no? Y en un cuarto punto están las metáforas inadecuadas, aquellas metáforas que están sobrecargadas de sentido poético. Por ejemplo, vergonzosamente sembraste, dañina cosecha, o la Odisea es el bello espejo de la vida humana. Por lo tanto, de acuerdo a Aristóteles, esto podría ser conveniente para la poesía, ¿no es cierto?, esta última, pero no para la prosa. Por lo tanto, ahí habría un problema, ¿no es cierto? Habría un problema en cuanto a la poesía y la prosa. Sigamos entonces con el símil. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Porque muchos confunden estos dos conceptos del símil y la prosa. Vamos a dar un ejemplo, vamos a hacerlo inductivamente, ¿no? No vamos a hacerlo deductivamente, sino que inductivamente. Vamos a comenzar con un ejemplo a explicar esto, que me parece que no es lo más apropiado, pero como estamos siguiendo el libro de Aristóteles, vamos a explicarlo primero con un ejemplo. Un símil: se lanzó como un león. Se lanzó como un león. La metáfora: se lanzó el león. Obviamente esta frase se refiere a un hombre, y este hombre es Aquiles. Cuando usamos el símil establecemos una semejanza entre el sujeto y su acción, mientras que en la metáfora decimos que el mismo Aquiles era un león. El símil también es útil en la prosa, pero debe usarse con moderación y cuidado para que no parezca algo poético, aunque por otro lado, quien sabe hacer un buen símil puede hacer una buena metáfora y viceversa. Por lo tanto, eso es la diferencia entre el símil y la metáfora, ¿no? Atención ahí los chicos que están en la media, ¿no? En la secundaria también, porque estas cosas son características del lenguaje, recursos del lenguaje que uno debiera saber, ¿no? La expresión correcta. Aristóteles resume en 5 tipos las maneras correctas de expresarse. Primero, el correcto uso de conjunciones. Estas son aquellas palabras que unen y conectan oraciones o frases dentro de un mismo párrafo. Por ejemplo,
Por lo tanto, que es mi palabra favorita, ¿eh? Es mi palabra favorita. Usted busque su palabra favorita, busque su conector favorito, busque su verbo favorito, su adverbio favorito. Yo cuando lo hago, este ejercicio, me resultó sobre todo cuando uno aprende un segundo idioma, chicos. Cuando uno aprende un segundo idioma, hay palabras que le gustan más pronunciar. Y hay palabras bonitas, regalonas, y uno dice, oye, esto suena muy muy bonito. Por lo tanto, no solamente en un segundo lenguaje, chicos, sino que también tengan su palabra favorita en su madre lengua, ¿no? En su lengua madre, perdón. Por cierto que, por lo tanto, es mi palabra favorita, que en inglés de hecho se dice therefore. Y suena en inglés maravilloso. El uso de esta es imprescindible para dar cohesión al discurso y también para indicar las partes del mismo. Evitar los rodeos, por supuesto, consiste en no sobrecargar el discurso con largas introducciones, como lo hago yo, ¿no? Como lo hago en estos podcasts donde doy una introducción, doy un desarrollo y luego me despido. Se debe ir directo al punto. La ambigüedad. La ambigüedad es usada por quienes no saben qué decir y recurren a circunloquios que resultan asombrantes para la audiencia, pero en realidad no tienen contenido valioso. Cuarto, distinguir entre los géneros. Se debe usar adecuadamente los pronombres personales en cada caso. Por cierto, que uno debe usar ella, debe usar él, vosotros, todo aquello en un sentido correcto, ¿no? El uso correcto del singular y el plural. Un quinto punto. No hay mucho más que decir sobre esto, porque cada idioma tiene el uso del singular y el plural de forma particular. Eso es muy interesante también, chiquillos. Es muy interesante porque resulta que hay idiomas, como por ejemplo el ruso, que no tienen artículos. En cambio, los idiomas como el griego, el latín, el español, el inglés sí tienen artículos. El inglés tiene 2 artículos nomás, es muy fácil. El español ya tiene muchos más. El griego, para qué hablar. Pero el ruso, por ejemplo, no tiene artículos. Y entonces, ¿cómo usted dice la casa? Bueno, dice casa nomás en ruso. Dom, que se dice. Es importante saber esto, chiquillos. La idea de estos 5 tipos de expresiones es que la lectura o la audición de un discurso o mensaje sea claro y fácil de leer. Veamos otros puntos que contribuyen a la majestuosidad del discurso. Por ejemplo, usar una expresión en vez de una palabra. Por ejemplo, no decir círculo, sino que superficie que distante de un centro. Es muchísimo mejor. O también puede ser al revés y cuando se está ocultando algo vergonzoso. Suele pasar que a veces describir un proceso es mejor que decir solamente la palabra. Aquí no. Fíjense las frases populares y todo eso que hablamos, de hecho en el libro anterior, cuando uno dice el que explica se complica. Bueno, aquí no correría esto, porque a veces hay cosas que sí requieren explicación y a veces requieren una explicación bastante larga y uno tiene que explicar. Realmente ahí no correría, digamos, esta aseveración, esta frase, ¿no es cierto? Que el que explica se complica, ¿ya? ¿Qué otras cosas nos recomienda Aristóteles para la majestuosidad del discurso? Es no usar las metáforas y epítetos como poesía, que ya lo hemos explicado. Usar el plural por singular, bueno, eso está bastante fácil, ¿no? No unir 2 palabras con un artículo. Solo se puede hacer de la siguiente manera: de la mujer, de la nuestra. Por cierto, por ejemplo, cuando se está hablando de la patria. Y si se busca la concisión de nuestra mujer, entonces, para no decir de la mujer o de la nuestra, de nuestra mujer, vamos a decir. Las conjunciones, bueno, como hemos mencionado, también son muy importantes, y la adición de cualidades de algo que no las tiene. Se usa frecuentemente en la poesía también. Por ejemplo, una ventosa montaña. Obviamente la montaña no tiene la propiedad de viento, pero cuando uno dice una ventosa montaña, ya puede dar la imaginación para uno observar una imagen clara y hacerse una idea clara también.
Expresión de sentimientos. La expresión de sentimientos corresponde con el contexto en que se desenvuelven. Se expresa con ira cuando los casos son vergonzosos e ignominiosos, y se expresa con admiración cuando son todo lo contrario, sobre todo en hechos lamentables. De esta manera de expresión es complementaria al ethos, ¿no es cierto?, al carácter. Y esto fue descrito en el libro anterior. Vuelvo a decir, chiquillos, es súper importante que vuelvan al libro 2, quien no lo ha hecho, que vea, ¿no es cierto?, la diferencia entre el ethos y el pathos. Vean la diferencia entre el ethos y el pathos. Hay frases que afectan a todo oyente, como por ejemplo, ¿quién no sabe? Todos saben. Y frente a estas, todos asienten para no quedar en vergüenza, ¿no es cierto? Esto ocurre, esto ocurre. No se puede dudar. Hay algunos que dicen no se puede dudar, y uno, para evitar, ¿no es cierto?, no quedar en vergüenza o como de ignorante, uno mantiene el silencio, ¿no es cierto? Una de las expresiones más eficaces es censurarse a uno mismo, es decir, reconocer las debilidades que tiene uno para obtener credibilidad por parte de la audiencia. Para esto deberemos ser convincentes en cuanto al tono de voz, por ejemplo, decir cosas blandas con una voz blanda y cosas duras con una voz dura. De lo contrario, no habrá consentimiento. Expresión de la prosa. La prosa no debe expresarse en verso, porque de ese modo se notará artificial. Sin embargo, tampoco debe carecer de ritmo, porque lo que es indefinido resulta desagradable para la audiencia. Recordemos que el discurso siempre tiene que ser algo fácil de entender y agradable. Entonces, la prosa debe tener ritmo, más no métrica. Ritmo más no métrica. ¿Qué es la métrica? Es una estructura poética que trata sobre la combinación y ordenación de los versos, como por ejemplo cuando uno dice, bueno, no se me ocurre ningún ejemplo ahora, pero que la última palabra, ¿no es cierto?, la letra de la última palabra tenga que ver, ¿no es cierto?, con la letra de la siguiente, ¿no es cierto?, de la siguiente línea. Sobre todo en las canciones ustedes pueden ver métrica ahí todo el tiempo. En todo caso, vamos a volver con la métrica en el libro siguiente, que es el libro de la poesía, porque este es el último de retórica y ya viene poética se llama el libro, así que no nos separemos todavía de Aristóteles. Clases de ritmo. Existen 3 clases de ritmo de acuerdo con Aristóteles. El heroico, que no es propio de una conversación y carece de armonía, por ejemplo, los que se ven en la Odisea, la Ilíada, o un libro antiquísimo, chiquillos, e interesante, que es la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh. ¿Cuál es la epopeya de Gilgamesh, perdón? Un libro que es muy antiguo, oriundo, ¿no es cierto?, de Mesopotamia. Ahí tiene su origen la epopeya de Gilgamesh, y es la historia de un hombre que se considera inmortal, y en esta historia hay algo muy curioso, y es que relata un diluvio, chicos, un diluvio. ¿Les parece similar, semejante o familiar lo que estoy diciendo? Un diluvio, siendo que esto fue, por supuesto que fue hecho antes de Cristo, la epopeya de Gilgamesh. ¿Y por qué habla de un diluvio? ¿Se referirá al mismo diluvio universal, ¿no es cierto?, de la Biblia, con la historia de Noé? Bueno, ese es un dato, la epopeya de Gilgamesh. Es un dato que se los dejo ahí para que ustedes lo puedan investigar. Por lo tanto, el ritmo heroico es este ritmo que tienen todos los libros, ¿no es cierto?, que hablan de esta hazaña, ¿no es cierto?, de los griegos, ¿ya? Luego tenemos el troqueo, que es un ritmo parecido al de una danza desenfrenada. Y aquí en el troqueo ya estamos hablando de nuevamente de la métrica, que es la poesía compuesta
se habla sobre una sílaba larga y otra corta. Otra corta. Como les digo, vamos a volver con esto, así que Aristóteles lo vamos a mencionar solamente, pero en poética lo vamos a estudiar un poco más a fondo. Y un peón es un ritmo que en realidad adopta varias formas. Estos son los tres tipos de ritmo: el heroico, el troqueo y el peón. El ritmo que es más adecuado para la prosa es el tercero, el peón. ¿Por qué? Simplemente porque no tiene una métrica de poesía, lo que es perfecto para la prosa. Expresiones continuas o expresiones estructuradas. La expresión continua del discurso debe construirse a través de dos maneras: coordinativa y correlativa. La primera es continua en cuanto a que no tiene un lugar de término. Esta expresión coordinativa no produce placer, pues todos los que escuchan el discurso quieren saber cuál es el ritmo. Un ejemplo de esto es la prosa, porque esta tiene un ritmo, o sea, aunque tiene ritmo, no tiene métrica, es indeterminada. La prosa es como un discurso, vean un discurso político, ¿no es cierto? Un discurso político no tiene necesariamente rima ni ninguna de esas cosas, ¿no? Pero sí tiene, ¿no es cierto?, un ritmo. Por otra parte, la expresión correlativa es la que se distribuye en períodos. De hecho, esta sí tiene principio y fin, y por lo tanto es la expresión más agradable porque deja claros sus principios y sus fines. Por lo tanto, esta es una expresión determinada. Los períodos en la expresión correlativa se dividen en miembros o es simple. Por ejemplo, cuando es en miembros, es completa en sí misma, dividida y con la cual no se nos acaba el aire. La simple consta de un solo miembro que puede ser corto o largo. En el periodo dividido por miembros veremos que hay dos tipos de estructura, o sea, hay más aquí, ¿no es cierto? Las yuxtapuestas, que son las que presentan a cada miembro como similar a otro miembro. Por ejemplo, a menudo admiré a los que convocaron las fiestas nacionales y a los que instauraron a las competiciones gimnásticas. Claro, fíjense en esta oración, chicos. A menudo admiré a los que convocaron las fiestas nacionales y a los que instauraron las competiciones gimnásticas. Aquí hay una yuxtaposición. Hay dos yuxtaposiciones. A ver si ustedes me ayudan a identificar cuáles son. Voy a decirlo de nuevo. A menudo admiré a los que convocaron las fiestas nacionales y a los que instauraron las competiciones gimnásticas. ¿Cuáles son las dos yuxtaposiciones? Bueno, las dos yuxtaposiciones serían a los que convocaron y a los que instauraron. ¿Por qué serían estas dos las yuxtaposiciones? Porque sin ellas la frase se entendería de igual manera. Vamos a decirla ahora, pero sin las yuxtaposiciones. Vamos a decirla. A menudo admiré las fiestas nacionales y las competiciones gimnásticas. ¿Se dan cuenta? Que se entiende a pesar de no tener las yuxtaposiciones. Por lo tanto, la yuxtaposición en los miembros es opcional, ¿ya? Vamos con las antitéticas. Son las que presentan a cada miembro como contrario del otro. Por ejemplo, beneficiaron a unos y a otros, tanto a los que se habían quedado como a los que acompañaron. A estos porque les consiguieron un territorio mayor que el patrio, a aquellos porque les dejaron una patria que daba abasto para todos. Por lo tanto, aquí en esta frase están las antitéticas, que son quedado, acompañaron, mayor que el patrio y daba abasto para todos. Es decir, estos miembros, ¿no es cierto?, que son los contrarios a otro miembro. Pariosis y paromeosis. La pariosis se refiere a los miembros de una estrofa que son iguales, mientras que la paromeosis se refiere a los miembros que son iguales solo en sus extremos. Un ejemplo de pariosis: recibió de él un campo yermo. Recibió de él un campo yermo. La palabra campo en griego antiguo se dice agro, por eso se dice agricultura, mientras que yermo se dice argos, de ahí que sean similares los miembros. Pero en la traducción al español no podemos notarla, ¿no es cierto?
no podemos notarla, por lo tanto es difícil aquí que se pueda entender, ¿no es cierto? Pero quiero dejarle eso, que la pariosis trata sobre los miembros de una estrofa que son iguales. O sea, campo yermo en griego sería agros argos. Recibió de él agros argos. ¿Se dan cuenta? Por eso hay pariosis. Pero si usted traduce esto al español, se pierde la pariosis. Recibió de él un campo yermo. Campo no coincide con yermo, ¿no es cierto? Para dar una especie de armonía, ¿no? Ni de igualdad tampoco. No se parece en ninguna palabra. Vamos a ver el ejemplo de paromiosis. Pensarías no que había engendrado un niño, sino que el niño que había nacido era el mismo. Pensarías no que había engendrado un niño, sino que el niño que había nacido era el mismo. Por lo tanto, la primera frase de la paromiosis es autón paidion tatokenai. Y la otra es autón paidion gegonenai. Eso sería la traducción, chicos, insisto, la traducción al griego. ¿Qué es esto de autón paidion tatokenai? Bueno, eso es lo que dice la oración cuando se refiere en español a había engendrado un niño, ¿no es cierto? Y la otra que había dicho, ¿no es cierto?, que era autón paidion gagogenai, autón paidion gagogenai, el niño que había nacido era el mismo. En realidad estas dos características son muy parecidas a las rimas, solo que estas pueden suscitarse en cualquier parte de la estrofa. Bueno, y también está la expresión ingeniosa. Aristóteles se propone investigar cómo armar una expresión ingeniosa para embellecer el discurso. Para esto debemos tener en cuenta el punto de partida que se plantea sobre todo lo que se aprende con facilidad, que es, ¿no es cierto?, algo agradable. Uno de los recursos retóricos más ingeniosos son los centimemas. Los centimemas ya lo habíamos visto, ¿no es cierto?, en el libro 2 de la retórica, así que le recomiendo que vaya inmediatamente para allá si es que no recuerda o no sabe lo que es el entimema. Pero para utilizarlo de buena manera se debe evitar la obviedad y la extrema dificultad en cuanto a la comprensión del mismo. El entimema siempre será ingenioso si se considera la antitética, pensando que esta paz, vamos a decir esta oración, pensando que esta paz de interés común para los demás era una guerra para el suyo personal. ¿No es cierto? Entonces ahí hay un entimema que tiene mucho efecto, ¿no? Pensando que esta paz de interés común para los demás era una guerra para el suyo personal. Aquí tenemos tres componentes claves considerando la antitética. Tiene antitética porque anteponemos el concepto de guerra y paz. Tiene metáfora porque la guerra ocurre en el interior del individuo. Y tiene nitidez porque es fácil para la comprensión. Por lo tanto, lo fundamental es considerar para una expresión ingeniosa la antitética, la metáfora y la nitidez. La mejor metáfora que puede usarse es la proporcional, dice Aristóteles. Y esto lo menciona en la Poética, que es un libro que aún no vemos, pero por favor anótela ahí, que vamos a ver esto en Poética, ¿ya? Así que no se apresure, ¿ya? Bueno, chicos, vamos a hacer una pequeña pausa porque nos queda más libro, nos queda por lo menos unos 9 capítulos, así que vamos a hacer una pausa, vamos a descansar para que usted vaya a tomar agua, para que usted vaya a conversar con alguien, para que usted resuelva algún asunto que le tome menos quizás de 2 minutos, ¿no es cierto? O de 1 minuto, ¿ya? No olvide, por favor, suscribirse para tener estos podcasts, dar like si a esta altura ya le está gustando y comentar, ¿no es cierto?, lo que se trata, ¿ya? Vamos a hacer esta pausa entonces.
Bueno, volvemos, ¿no es cierto?, con la retórica. Vamos con el capítulo 11, que trata sobre la visualización retórica. La forma correcta para destacar una visualización retórica es poner ante los ojos del espectador la actividad que se quiere describir. Por ejemplo, decir en la plenitud de su florecimiento. Pero tú que estás libre. Entonces los griegos lanzándose con sus pies y echó a volar la flecha. Todas estas frases mencionan tanto metáfora como actividad. Por supuesto, la metáfora debe ser apropiada y no muy evidente. Para hacerse más claros y llamar la atención de la audiencia, son de mucha ayuda los juegos de palabras. Uno de ellos son los apotegmas, las cuales son oraciones que contienen un contenido moral. Por ejemplo, la ganancia es insaciable. Si haces promesas, su incumplimiento no está lejos. O la ociosidad es castigable. Hay juegos de palabras y paradojas que también servirán para el ingenio. Por ejemplo, marchaba con los pies descalzos de sabañones. La idea es que no se diga lo que se espera, sino que algo metafóricamente similar, pero distinto en la lógica. La hipérbole también es un recurso efectivo, pues decir que parecía un cesto de moras cuando alguien tiene el ojo lleno, ¿no es cierto?, de hematomas. En todo caso, las hipérboles solo son apropiadas para los jóvenes y no para los viejos. Luego tenemos los géneros en la expresión. Estos géneros se dividen en dos composiciones, la escrita y la hablada. Obviamente los discursos hablados, los discursos pueden ser hablados y escritos, ¿no? La expresión escrita siempre será la más precisa debido a su planificación. El reconocimiento de dichos discursos escritos radica en que no se utilizan las conjunciones cuando se pronuncian. Por ejemplo, vine, fui a su encuentro, le suplicaba. Por otro lado, la repetición en el discurso también es un recurso propio de la expresión escrita. Además, esta expresión será mucho más útil en las asambleas, ya que en dichas reuniones no puede dejarse nada a interpretación, sino que debe estar todo claro. La oratoria de exhibición y forense son las más adecuadas para la expresión escrita. Ya vamos a ver estas dos tipos de oratoria. La expresión hablada se tiene dos divisiones: el comportamiento y los sentimientos. Esta expresión sirve para los debates y la interpretación, aunque también puede utilizarse la repetición, para expresar la interpretación. Por ejemplo, ese es quien nos ha robado, ese es quien nos ha burlado, ese es él que nos ha traicionado. Por lo tanto, ahí hay algunas consideraciones en cuanto a los géneros de la expresión. Las partes del discurso, Aristóteles nombra 4: el exordio, la proposición, el argumento y el epílogo. El exordio, la proposición, el argumento y el epílogo, que en realidad, chiquillos, pertenece además a los 4 puntos de la argumentación moderna. Solamente que, hoy se reemplaza muchas veces el exordio por preámbulo, la proposición por exposición y el argumento por persuasión o convencimiento, puede ser también. Pero básicamente aquí Aristóteles está sentando las bases del discurso. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta que lo que dice Aristóteles aquí tiene repercusión hasta ahora, chiquillos. Hasta ahora. Es impresionante el aporte de Aristóteles en cuanto al lenguaje. Bueno, Aristóteles dice, y como se dice hoy en día también, porque pareciera ser que todos coinciden con Aristóteles a pesar de los 2500 años, a pesar de los más de 2000 años que ya esto se dijo, se discutió y se estableció, ¿no? Aristóteles dice que la parte más importante es el preámbulo, es decir, el exordio, pero también es el argumento, que también es esencial. Por lo tanto, tenemos dos partes importantes entre estos 4 puntos. El exordio y el argumento son importantísimos para Aristóteles. El exordio se hace por lo menos en 3 tipos de discurso: en la exhibición, en el deliberativo, ¿no es cierto?, cuando se va a deliberar algo,
en una asamblea o en una audiencia, y el forense, ¿no es cierto?, que es para expresar disculpas a la audiencia o con el propósito, ¿no es cierto?, de apelar a alguna solución. Por lo tanto, ¿qué es lo importante aquí? Es la llamada de atención en el exordio. El exordio es una llamada de atención. Y algunas frases que propone Aristóteles, que recomienda es, por ejemplo, hazme caso porque no te interesa menos que a mí. Hazme caso porque no te interesa menos que a mí. Otro es, te diré algo tan terrible como nunca has oído. Por lo tanto, estas son las frases que Aristóteles usa para que se empleen en el exordio, ¿no? Cuando hay un exordio bien planeado, al receptor le da una especie de sensación de que todo ha sido muy bien planificado, ¿no? Aparte de las partes del discurso que estábamos viendo el exordio, hay algo que añade Aristóteles, sin añadir las partes del discurso, hay algo que añade entre paréntesis, que es la sospecha, que es, ¿no es cierto?, cuando alguien cree que se ha cometido un crimen o alguna mala acción, y quien se encuentre en una situación similar deberá sembrar la sospecha entre sus oyentes para que dicha inculpación se disipe. Veamos los argumentos con los cuales se puede resarcir la inculpación. Por ejemplo, se puede alegar que el asunto no existe, que no es perjudicial para el oponente y que no es injusto, que no es importante, que no es vergonzoso. Alegar que hay un error, una mala suerte o razones de fuerza mayor. Alegar que el fin que resultó no era la intención, sino que otro. Alegar que el acusado también se encuentra imputado. Alegar una generalización, por ejemplo, decir que por vestir así es adúltero o adúltera. Alegar una inculpación apresurada sin bases de evidencia. Alegar una acusación con otra. Alegar que la magnitud de la acusación derivaría en otros juicios y enfatizar los méritos pequeños y los importantes, pasarlos rápidamente. Esas son las formas, ¿no es cierto?, de alguna manera de resarcir la inculpación. Luego vamos a la segunda parte del discurso, que es la exposición o la proposición. ¿Y qué tiene que ver en esta parte? Bueno, esta parte del discurso es donde se narran los hechos o características de alguien. No es conveniente hacer una argumentación rápida, sino más bien hacerla de forma moderada. No es la rapidez, lo que se evalúa, es la calidad del discurso. Esta narración del discurso tiene que ver con los modos de ser. Los modos de ser, nuevamente, lo habíamos visto en el libro 2. Y finalmente la narración no debe ir al comienzo, sino que en la proposición del discurso, y siempre se debe referir a hechos pasados. Luego tenemos la otra parte del discurso, que es la persuasión. Los argumentos surgen de los pleitos, y estos pueden suceder por 4 cosas. Cuando se acusa de una acción que no ocurrió, cuando algo ocurre pero no ocasionó perjuicio, cuando se hace algo malo pero no hubo intención, y cuando se hace una acción que no fue injusta. La pronunciación de los hechos debe ser siempre clara y precisa para que la audiencia no se sienta confundida. Por otro lado, deben ser creíbles, pero es porque si no lo fueran, se deberá recurrir, ¿no es cierto?, a la demostración. Y esto es uno de los consejos que Aristóteles añade a esto. Si el discurso trata de los modos de ser, no buscar entimemas, evitar las digresiones a menos que se introduzca un tema completamente diferente. El hombre de bien, más que riguroso, debe mostrarse bueno. El mejor entimema es el refutativo que el demostrativo, porque no es necesario demostrar cuando ya se han dado razonamientos, y siempre se deben presentar las pruebas a nuestro favor en un juicio acusatorio, luego refutar los argumentos del oponente. Y todo esto, ¿no es cierto?, servirá para la argumentación del discurso. Y como algo aparte, ¿no es cierto?, al igual que la sospecha en el exordio, tenemos la interrogación. Aquí tenemos nuevamente 4 puntos sobre cómo plantear las interrogaciones. Cuando el oponente se contradice, basta hacerle una pregunta para ponerlo en ridículo.
Cuando el oponente asegura algo y luego su adversario le hace admitir cosas evidentes por medio de una conclusión, además de hacer concordar con la opinión del adversario. Y cuando se pone en evidencia la contradicción del adversario. Y finalmente, cuando el oponente responde solo con preguntas sofísticas. Puede que aún con todo esto el adversario pueda ganarnos en el debate. Es preciso para eso que si el adversario nos va a dirigir con una contradicción, hay que buscar la solución a eso y no dejar tiempo al contrincante de pensar otra respuesta. No se debe interrogar nunca después de la conclusión, ni hacer la conclusión en forma de pregunta, a menos que la verdad esté de tu lado. La risa también será adecuada para acabar con la seriedad del argumento del contrincante. Fíjense esto que se ha dado muchas veces se ha dado en los debates, y una persona se ríe, ¿no es cierto?, demostrando, ¿no es cierto?, que el otro adversario está equivocado o está diciendo algo que quizás es absurdo. Por lo tanto, como pueden ver, la risa es un componente. Sin embargo, también hay una especie de respeto ahí también. Hay muchos que cuando en un debate se ríen, el contrincante le pide por favor que sea respetuoso, que no tome eso, ¿no es cierto?, como una burla. Entonces ahí también puede haber otra contraargumentación, ¿no? Y finalmente tenemos el epílogo. Otra vez tenemos 4 puntos en la estructura del discurso, esta vez en el epílogo. El epílogo, ¿qué debiera tener? ¿Qué se debiera hacer? Convencer a los oyentes de que somos buenos y convencerlos de que el contrincante es malo. Segundo, amplificar o atenuar los hechos en conveniencia nuestra. Tercero, producir determinadas emociones en el oyente para nuestra conveniencia. Y cuarto, refrescar la memoria de los oyentes sobre lo que ha ocurrido. Todo esto para resumir que los contrincantes han sido refutados por medio de los argumentos de la tercera parte del discurso. Y aquí, chicos, por fin hemos terminado la retórica, el libro 3, que trata y versa sobre la organización del discurso. Quedó más que claro que la retórica es el arte de persuadir y convencer al oponente a través de argumentos sólidos. Ahora se pueden tener argumentos sólidos, pero los modos de ser juegan un papel importante en la persuasión. En efecto, conmover puede hacer que la percepción del oyente cambie y se torne a nuestro favor, aplastando al rival. Es necesario notar que tanto los modos de ser nuestros como del oyente hay que tenerlos profundamente en cuenta para llegar a convencer. La estructura del discurso también es importantísima, pues sería ridículo empezar por el epílogo y terminar con la argumentación. Todo debe tener su orden y en la retórica no hay excepción. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por visitarnos, muchas gracias por comentar, muchas gracias por sus likes, muchas gracias por suscribirse. Los invito a que visiten el blog también, que está en la descripción. Cuídense, un abrazo, chao.